La lluvia golpeaba el parabrisas con una intensidad que hacía difícil ver más allá de unos metros. Eran las 11:30 de la noche, y yo regresaba de una junta de trabajo que se había extendido más de lo previsto. La carretera serpenteaba entre árboles densos, apenas iluminada por mis faros delanteros. Fue entonces cuando lo vi. Una sombra negra cruzó corriendo frente a mi coche. No tuve tiempo de reaccionar. El impacto fue sordo, casi silencioso bajo el rugido de la lluvia. Me detuve inmediatamente, el corazón latiendo con fuerza. Cuando bajé para revisar, encontré al gato negro tendido en el asfalto, inmóvil. Sus ojos amarillos aún brillaban en la oscuridad, pero ya no había vida en ellos. Una extraña culpa me invadió mientras observaba al animal. Era hermoso, con un pelaje negro brillante que incluso bajo la lluvia mantenía cierta elegancia. No llevaba collar. Miré alrededor buscando alguna casa cercana, pero solo había bosque. El viento aulló entre los árboles como si fuera un lamento. Regresé al coche, perturbado. En el momento exacto en que encendí el motor, la lluvia cesó abruptamente. El silencio que siguió fue ensordecedor. Intenté arrancar, pero el motor tosió y se apagó. Al tercer intento finalmente respondió, y conduje el resto del camino a casa con una sensación extraña en el estómago. No pude dormir. Cada vez que cerraba los ojos, veía esos ojos amarillos mirándome con una expresión que no lograba descifrar. ¿Era acusación? ¿Tristeza? Alrededor de las 3 de la madrugada, logré conciliar un sueño inquieto. Los sueños llegaron inmediatamente. Caminaba por un pasillo infinito mientras un maullido distante resonaba en las paredes. El sonido se hacía más fuerte, más desesperado, hasta convertirse en un grito casi humano. Desperté empapado en sudor frío. Un rasguño en la puerta principal me hizo saltar de la cama. Era un sonido persistente, como garras arañando madera. Me acerqué con cautela y miré por la ventana. No había nada, solo la oscuridad de mi jardín delantero. El ruido se detuvo. Por la mañana, encontré marcas profundas en la puerta. 4 líneas paralelas que parecían hechas por garras pero demasiado profundas para un gato común. Mi vecina, la señora Martínez, se acercó mientras examinaba los daños. «Qué extraño», murmuró, observando las marcas. «Últimamente han estado desapareciendo gatos del barrio. Mi Félix no ha regresado en 3 días». Sus palabras me helaron la sangre más de lo que debería. Los siguientes días trajeron una serie de eventos que comenzaron sutiles pero fueron escalando. Sombras que se movían en mi visión periférica, siempre con la forma distintiva de un gato. Cuando giraba la cabeza para mirar directamente, no había nada. Los objetos comenzaron a caer sin explicación. Un vaso se deslizó de la mesa de la cocina mientras desayunaba. Un libro se cayó de una estantería cuando pasaba junto a ella. La lámpara del escritorio se volcó mientras trabajaba en mi computadora. Cada vez buscaba explicaciones lógicas, vibraciones del tráfico, el viento, mi propia torpeza. Pero lo que más me perturbaba era la sensación constante de estar siendo observado. En casa, en el trabajo, en la calle, una presencia invisible pero tangible que me seguía como una sombra. Comencé a mirar por encima del hombro constantemente, ganándome miradas extrañas de colegas y extraños. Una noche, desesperado por encontrar respuestas, busqué en internet sobre supersticiones de gatos negros. Las páginas se llenaron de advertencias sobre mala suerte, espíritus vengativos y deudas kármicas. Una frase en particular se quedó grabada en mi mente. Quien mata a un gato negro sin intención, heredará su carga espiritual hasta saldar la deuda. Me dije a mí mismo que eran solo supersticiones, pero el miedo había echado raíces profundas en mi pecho. La obsesión por encontrar de dónde venía el gato me llevó de vuelta al lugar del accidente. Durante el día la carretera parecía completamente diferente. Había unas pocas casas dispersas entre los árboles, la mayoría con jardines bien cuidados donde otros gatos tomaban el sol. Toqué en cada puerta, preguntando sobre un gato negro perdido. La mayoría de los vecinos negaron conocer al animal, pero una mujer mayor, la señora García, me observó con expresión grave cuando describí al gato. «Debe ser Salem», susurró, mirando hacia una casa al final de la calle. Pertenecía a Elena Valdés, pero ella murió la semana pasada. Encontraron su cuerpo 3 días después. Vivía sola, solo tenía a ese gato. Mi sangre se heló. El gato había estado vagando, posiblemente hambriento y confundido, cuando lo atropellé.
La culpa se multiplicó exponencialmente. Era una mujer extraña, continuó la señora García. Siempre hablaba con ese gato como si fuera una persona. Decía que era su protector, su guardián. Los vecinos pensábamos que estaba un poco. Ya sabe, se tocó la sien con el dedo. ¿Puedo ver la casa?, pregunté, aunque algo en mi interior me decía que era una mala idea. La mujer me dio la dirección con una mirada preocupada. Ten cuidado, me advirtió. Esa casa siempre tuvo algo raro. La casa de Elena Valdés era una estructura de 2 pisos pintada de azul deslavado, con ventanas cubiertas por cortinas gruesas. El jardín estaba descuidado, lleno de hierbas altas y flores marchitas. Una extraña sensación de nostalgia y pérdida emanaba del lugar. La puerta trasera estaba abierta. Aparentemente nadie había venido a asegurar la propiedad. Entré sintiendo que cometía una violación, pero necesitaba respuestas. El interior me dejó sin aliento. Las paredes estaban cubiertas con cientos de fotografías del gato negro. Salem en el jardín, Salem durmiendo en un sillón, Salem mirando directamente a la cámara con esos ojos amarillos intensos que ahora conocía tan bien. Pero lo más perturbador eran los extraños símbolos dibujados en las paredes entre las fotos. Círculos entrelazados, líneas que formaban patrones incomprensibles, números repetidos, 7, 9, 13. En la mesa de la cocina encontré un diario. Las páginas estaban llenas de una escritura temblorosa que documentaba conversaciones con Salem. No eran las fantasías de una anciana solitaria, eran diálogos detallados, complejos, como si el gato realmente respondiera. Salem me dice que pronto vendrán cambios, decía una entrada fechada 2 semanas antes de su muerte. Dice que necesitará un nuevo guardián cuando yo ya no esté. La responsabilidad debe continuar. Una presencia opresiva llenó la habitación. Sentí como si fuera juzgado por ojos invisibles. Las fotografías parecían seguir mis movimientos, y los símbolos en las paredes parecían pulsar con una energía propia. Salí corriendo de la casa, pero la sensación de ser observado se intensificó. La actividad paranormal escaló drásticamente después de mi visita a la casa de Elena. Ya no eran eventos sutiles que podía racionalizar. La presencia se había vuelto agresiva, demandante. Todos los aparatos eléctricos de mi casa comenzaron a fallar simultáneamente. El televisor se encendía y apagaba solo, cambiando canales hasta detenerse en imágenes de gatos. La radio emitía estática interrumpida por sonidos que se parecían inquietantemente a maullidos. Mi computadora se reiniciaba constantemente, y cuando funcionaba, extraños símbolos aparecían en la pantalla, los mismos que había visto en casa de Elena. Los miados ecoaban por las paredes, viniendo de todas partes y de ninguna a la vez. Al principio pensé que podían ser gatos reales en el techo o las paredes, pero el sonido era demasiado claro, demasiado presente. Por las noches, el maullido se volvía más desesperado, más humano, como si expresara una pérdida profunda e inconsolable. Las marcas de garras aparecían en lugares imposibles, en el espejo del baño, en las ventanas del segundo piso desde adentro, en el techo sobre mi cama. Eran profundas, deliberadas, y cuando las tocaba, sentía una frialdad que me calaba hasta los huesos. La temperatura de la casa descendía sin explicación. Mi aliento se hacía visible en pleno verano, y una escarcha extraña aparecía en las superficies de vidrio. Los termómetros marcaban temperaturas normales, pero mi cuerpo sabía que algo estaba terriblemente mal. La primera aparición visual clara ocurrió un martes por la noche mientras me cepillaba los dientes frente al espejo del baño. Al levantar la vista, lo vi. Salem estaba sentado detrás de mí, translúcido pero claramente definido. Su pelaje negro brillaba con una luz propia, y sus ojos amarillos tenían una intensidad perturbadora, como si contuvieran una inteligencia antigua y dolor profundo. No se movía, solo me observaba con una expresión que no podía descifrar completamente, pero que me llenaba de terror y culpa a partes iguales. Giré rápidamente, pero no había nada detrás de mí. Cuando volví al espejo, seguía allí, inclinando ligeramente la cabeza como si evaluara mi reacción. Intenté hablar, susurrar una disculpa, explicar que había sido un accidente, pero en el momento en que abrí la boca, todas las luces de la casa se apagaron. En la oscuridad absoluta, escuché un maullido tan real y cercano que sentí el aliento cálido en mi oreja.
El sonido estaba cargado de una tristeza tan profunda que me hizo llorar involuntariamente. No era solo dolor por una vida perdida, era el lamento de una conexión rota, de un propósito interrumpido. Cuando las luces regresaron, estaba solo, pero las marcas de garras habían aparecido en el espejo, formando lo que parecía un número: 7. Las manifestaciones sobrenaturales comenzaron a afectar mi vida social y profesional. Llegaba tarde al trabajo constantemente debido a las noches sin dormir. Durante las reuniones, me distraía con sombras que se movían en las esquinas de mi visión periférica. Mis colegas comenzaron a comentar mi apariencia demacrada y mi comportamiento errático. Mi hermana María fue la primera en confrontarme. «Pareces un fantasma», me dijo durante una visita. «¿Qué te está pasando?». Intenté explicarle sobre el gato, sobre las extrañas experiencias, pero la incredulidad en sus ojos me hizo callar. Pensaba que estaba teniendo una crisis nerviosa. Los amigos comenzaron a declinar mis invitaciones, y yo empecé a rechazar las suyas. ¿Cómo podía explicarles que no podía salir porque un gato muerto me tenía prisionero en mi propia casa? ¿Cómo describir el terror que me invadía cada vez que veía un gato callejero, convencido de que Salem había poseído a otros para vigilarme? Perdí el trabajo después de una semana de ausencias injustificadas. Mi jefe fue comprensivo al principio, sugiriendo que tomara tiempo libre por estrés, pero cuando regresé peor que antes, no tuvo más remedio que despedirme. El aislamiento se completó cuando mi casero me amenazó con el desalojo por las constantes quejas de los vecinos sobre ruidos extraños provenientes de mi apartamento. La paranoia se apoderó de mí. Cada gato que veía en la calle parecía observarme con intención malévola. Comencé a tomar rutas largas para evitar parques y callejones donde pudiera encontrar gatos. La ciudad se convirtió en un campo minado de ojos felinos acusadores. El mensaje llegó durante una de las manifestaciones más intensas. Había estado 3 días sin dormir apropiadamente, sobreviviendo a base de café y terror. Los fenómenos se habían vuelto tan constantes que había dejado de sorprenderme cuando los objetos se movían solos o cuando escuchaba maullidos provenientes de las paredes. Esa noche, mientras me duchaba con agua helada, el calentador había dejado de funcionar misteriosamente. El espejo del baño se empañó completamente. Cuando salí de la ducha, palabras habían aparecido en el vapor condensado, escritas por una garra invisible. «Usted debe». Las letras eran claras, deliberadas. No había duda de que era un mensaje directo. Mientras observaba, más palabras aparecieron lentamente. «Salem necesita guardián. Deuda no pagada. Elegir o sufrir». Comprendí entonces que el gato no estaba simplemente atormentándome por venganza. Exigía algo específico, que tomara el lugar de Elena como su guardián. El accidente me había vinculado a él de una manera que trascendía la muerte física. Su espíritu estaba atrapado, incapaz de encontrar paz sin alguien que cuidara de su esencia, de su propósito. Las palabras se desvanecieron lentamente, pero su significado permaneció grabado en mi mente. Tenía una elección que hacer, aunque ambas opciones me aterrorizaban por igual. La desesperación me llevó a intentar escapar. Empaqué lo esencial y conduje hasta la ciudad vecina, esperando que la distancia física rompiera la conexión sobrenatural. Me registré en un hotel barato, convencido de que había dejado atrás mis problemas. La primera noche fue engañosamente tranquila. Logré dormir unas pocas horas sin interrupciones, pero al despertar, encontré marcas de garras en la ventana de mi habitación del 4º piso. El personal del hotel no tenía explicación, y la mirada de sospecha del gerente me hizo sentir como un criminal. La segunda noche, los maullidos regresaron, resonando a través de las paredes del hotel. Otros huéspedes se quejaron del ruido proveniente de mi habitación, pero cuando el personal revisó, no encontraron nada. Me pidieron que me marchara. Fui a casa de mi primo Roberto en otra ciudad, a 3 horas de distancia. No le conté la verdad. Inventé una historia sobre problemas en el trabajo y la necesidad de un cambio de aires. Roberto me acogió con buena disposición, pero esa misma noche, los fenómenos se reanudaron con mayor intensidad. Salem apareció en el espejo del baño de Roberto, más claro y definido que nunca. Esta vez, abrió la boca como si fuera a maullar, pero en su lugar salió una voz susurrante, apenas audible pero inequívocamente real. «No hay escape».
La deuda viaja contigo. Los objetos comenzaron a caer en casa de Roberto. Su gato doméstico, un tabby naranja llamado Tiger, se escondió debajo de una cama y se negó a salir, maullando aterrorizado. Roberto comenzó a hacer preguntas incómodas sobre mi estado mental. Comprendí que no podía huir. Salem me había marcado, y esa marca era permanente hasta que saldara la deuda. La presencia se volvía más opresiva y constante cuanto más intentaba escapar, como si la distancia solo intensificara su desesperación. De vuelta en mi ciudad, regresé a la casa de Elena con una determinación desesperada de entender completamente en qué me había metido. Esta vez, registré cada habitación meticulosamente, buscando pistas sobre la naturaleza exacta de la relación entre Elena y Salem. En el sótano, oculto detrás de una estantería de libros polvorientos, encontré lo que parecía ser un santuario. Una mesa de madera oscura estaba rodeada de velas negras y decorada con más de esos símbolos extraños. En el centro había una fotografía de Salem enmarcada en plata, rodeada de objetos personales, un collar negro, juguetes gastados, y lo que parecía ser mechones de pelo negro guardados en pequeños frascos de vidrio. Pero lo más revelador era un libro encuadernado en cuero negro. Sus páginas amarillentas contenían texto en varios idiomas, la mayoría de los cuales no podía leer, pero había secciones en español que detallaban rituales de guardianía felina y contratos espirituales con entidades protectoras. Según el texto, ciertos gatos, especialmente los negros, servían como guardianes espirituales para sus dueños humanos. Estos gatos podían absorber energías negativas, proteger contra espíritus malevolentes y crear escudos psíquicos alrededor de sus hogares. Pero esta protección venía con un precio. El guardián humano debía cuidar del gato durante toda su vida, y en caso de muerte prematura del animal, la responsabilidad se transfería a quien hubiera causado esa muerte. Un párrafo específico me heló la sangre. Si el guardián felino muere sin completar su ciclo natural, su espíritu permanecerá atado al mundo físico hasta que un nuevo guardián acepte la responsabilidad. El responsable de la muerte prematura heredará esta carga kármica y experimentará manifestaciones hasta que se resuelva la deuda. Elena había realizado algún tipo de ritual que vinculaba su vida con la de Salem. Cuando murió, Salem quedó sin propósito, vagando hasta que yo inadvertidamente me convertí en su nuevo responsable kármico. Esa noche, en mi apartamento, decidí intentar la comunicación directa. Si Salem era realmente inteligente como sugería el comportamiento, tal vez podríamos llegar a algún tipo de acuerdo. Encendí velas alrededor de mi sala de estar, recreando parcialmente lo que había visto en el sótano de Elena. Me senté en el centro y hablé en voz alta, sintiéndome ridículo pero desesperado. Salem, sé que estás aquí, sé que quieres algo de mí. Lamento tu muerte. Fue un accidente, pero entiendo que eso no cambia nada. Dime qué necesitas. El silencio se extendió por varios minutos. Luego, las velas parpadearon al unísono, y una brisa fría recorrió la habitación sin que ninguna ventana estuviera abierta. Los objetos comenzaron a moverse. Libros cayeron de las estanterías en patrones específicos, formando letras. Tuve que reorganizar mi posición varias veces para leer el mensaje. Nuevo guardián. Gato vivo. Cuidar hasta muerte natural. Entonces paz. Comprendí inmediatamente. Salem no quería venganza. Quería continuidad. Su esencia necesitaba un propósito. Y ese propósito era proteger a un ser humano a través de un gato físico. Si yo adoptaba un gato negro y lo cuidaba durante toda su vida natural, Salem podría transferir su energía protectora y encontrar la paz. ¿Cualquier gato negro?, pregunté en voz alta. Más objetos cayeron. Elegirá él. Un último libro se deslizó de la estantería, abriéndose en una página que mostraba una imagen de gatos en un refugio de animales. El mensaje era claro. Mi búsqueda comenzó al día siguiente en el refugio municipal de animales. Le expliqué al voluntario que buscaba específicamente un gato negro, inventando una historia sobre haber tenido uno similar en la infancia. Me llevó a la sección felina, donde había docenas de gatos de todas las edades y colores. Había 4 gatos negros en total. Me acerqué al primero, un gato joven y juguetón que inmediatamente se acercó a las barras de su jaula buscando atención, pero en el momento en que extendí mi mano hacia él,
Todas las jaulas comenzaron a traquetear violentamente. Los otros gatos se agitaron, algunos escondiéndose, otros maullando de forma ansiosa. El voluntario me miró con alarma. «Qué extraño», murmuró. «Nunca había visto algo así». Intenté con el segundo gato, una hembra mayor con ojos verdes. La misma reacción, traqueteo violento, agitación generalizada. El patrón se repitió con el tercero. Para entonces, el personal del refugio estaba claramente preocupado por mi presencia. El cuarto gato era diferente. Estaba sentado calmadamente en el fondo de su jaula, observándome con una intensidad familiar. Era un macho adulto, no especialmente joven pero tampoco anciano, con pelaje negro brillante y ojos amarillos que me recordaron inmediatamente a Salem. Cuando me acerqué a su jaula, el refugio se sumió en un silencio absoluto. Los otros gatos dejaron de maullar. Los perros en el fondo se callaron. Incluso el ruido del tráfico exterior pareció desvanecerse. El gato se acercó lentamente a las barras y extendió una pata hacia mi mano. El momento en que nuestras pieles se tocó, sentí una descarga eléctrica suave pero definida. El gato ronroneó, un sonido profundo y resonante que llenó todo el refugio. Era él. Lo supe con absoluta certeza. Le dije al voluntario, quien parecía aliviado de que finalmente hubiera hecho una elección que no resultara en caos. Nombré al gato Sombra, aunque sospechaba que él tenía sus propias ideas sobre su identidad. Los primeros días en casa fueron extraordinariamente pacíficos. Por primera vez en meses dormí toda la noche sin interrupciones. Los aparatos eléctricos funcionaron normalmente. No hubo objetos cayendo ni temperaturas extrañas. Pero Sombra no era un gato ordinario. Su inteligencia era evidente desde el primer día. Parecía entender el layout de mi apartamento instintivamente, como si hubiera vivido allí antes. Se dirigía directamente a lugares específicos. La ventana que daba al este, donde la luz matutina era más fuerte. El rincón de la sala donde había colocado las velas durante mi comunicación con Salem. El espejo del baño donde había visto las primeras apariciones. Sus hábitos eran peculiares. Cada noche, se sentaba frente a ese espejo por exactamente 13 minutos, mirando fijamente su reflejo, o algo que yo no podía ver. Durante estos momentos, la temperatura del baño descendía varios grados, y ocasionalmente escuchaba un susurro suave, como dos voces manteniendo una conversación inaudible. Sombra también demostraba una capacidad protectora inmediata. Cuando visitaba a mi hermana María, el gato se posicionaba entre ella y cualquier sombra o rincón oscuro, como si guardara contra amenazas invisibles. María comentó que se sentía inusualmente segura y relajada en mi presencia por primera vez en meses. «Es como si ese gato hubiera cambiado toda la energía de tu casa», me dijo. «Antes parecías poseído por algo terrible. Ahora, es como si hubieras encontrado la paz». No sabía cuán literal era esa observación. Durante las primeras semanas con Sombra, las reglas del pacto se fueron revelando gradualmente a través de experiencias sutiles pero claras. Descubrí que había líneas que no podía cruzar sin consecuencias. La primera regla era obvia: el cuidado completo y devoto del gato. Esto significaba no solo alimentarlo y mantenerlo saludable, sino también proporcionarle atención emocional constante. Una noche, agotado después de un día difícil buscando trabajo, ignoré los intentos de Sombra de llamar mi atención. Inmediatamente, la temperatura de la casa comenzó a descender y escuché maullidos distantes en las paredes. No de Sombra, sino los maullidos fantasmales de Salem. El mensaje era claro: la negligencia emocional no sería tolerada. La segunda regla era la permanencia. Durante un momento de debilidad financiera, consideré brevemente dar a Sombra en adopción temporal hasta que mi situación mejorara. Esa noche, tuve sueños vividos donde Salem aparecía, no como la presencia amenazante de antes, sino mostrando imágenes de Elena en sus últimos días, sola, enferma, pero dedicando sus últimas energías a cuidar de su gato protector. El mensaje era inequívoco. El compromiso era de por vida. La tercera regla era el secreto. Intenté contarle la verdad completa a Roberto durante una visita, pensando que merecía saber por qué había experimentado fenómenos extraños en su casa. Pero cada vez que trataba de explicar sobre Salem, mi voz se desvanecía, como si una fuerza invisible me impidiera revelar los detalles específicos del pacto sobrenatural.
Sombra me observaba durante estos momentos con una intensidad que confirmaba mi sospecha. Algunas verdades estaban destinadas a permanecer ocultas. Los años pasaron con una normalidad que había olvidado que era posible. Encontré un nuevo trabajo como contador en una firma pequeña pero respetable. Mi relación con mi familia se reparó gradualmente. María comentaba frecuentemente sobre el cambio positivo en mi personalidad. Recuperé amistades que había perdido durante los meses oscuros. Sombra envejeció con gracia, manteniéndose saludable y activo, pero mostrando la dignidad tranquila de un gato maduro. Nuestros rituales diarios se volvieron reconfortantes. Su vigilia nocturna frente al espejo, nuestras sesiones de tarde donde se acurrucaba en mi regazo mientras leía, sus inspecciones meticulosas de cada rincón del apartamento, como si verificara la seguridad espiritual del hogar, pero ocasionalmente había recordatorios de la naturaleza especial de nuestra relación. Durante tormentas eléctricas intensas, Sombra se comportaba como un pararrayos psíquico, absorbiendo algún tipo de energía que hacía que sus ojos brillaran con una luz dorada inquietante. Cuando vecinos reportaban actividad paranormal en otros apartamentos del edificio, ruidos nocturnos, aparatos eléctricos fallando, estos problemas nunca tocaban mi hogar. Una vez, durante una enfermedad severa que me mantuvo en cama por una semana, desperté una madrugada para encontrar a Sombra sentado sobre mi pecho, sus patas delanteras presionando suavemente sobre mi corazón. Sentí una calidez extraña fluyendo de sus patas hacia mi cuerpo, y por la mañana me sentía notablemente mejor. Mi doctor comentó sobre mi recuperación milagrosa. Sabía que estaba siendo protegido por algo más poderoso que un simple gato doméstico, pero había aprendido a aceptar estos milagros menores con gratitud en lugar de miedo. La tentación llegó durante mi 5º año con Sombra, en la forma de una crisis que puso a prueba cada aspecto del pacto. Perdí mi trabajo debido a recortes corporativos, y simultáneamente mi casero decidió vender el edificio, requiriendo que todos los inquilinos se mudaran en 30 días. Mis ahorros se agotaron rápidamente, y enfrenté la posibilidad real de quedarme sin hogar. Los apartamentos disponibles dentro de mi presupuesto extremadamente limitado tenían todos la misma restricción. No se permitían mascotas. Día tras día de búsqueda infructuosa me llevó a un punto de desesperación que no había experimentado desde los primeros días después del accidente. Una noche, mientras revisaba listados de apartamentos en línea, contemplé seriamente dar a Sombra en adopción temporal. Solo hasta que me establezca en un nuevo lugar, me repetía a mí mismo. Luego lo recuperaré. Sabía que era una racionalización, pero la alternativa parecía ser la vida en la calle. En el momento exacto en que marqué el número del refugio de animales, los fenómenos regresaron con una fuerza que me dejó sin aliento. Todas las luces se apagaron, la temperatura se desplomó, y los maullidos lamentosos de Salem llenaron el apartamento con una intensidad que no había experimentado en años. Pero esta vez, había algo diferente en el sonido. No era amenaza, sino súplica desesperada. Sombra apareció a mi lado, presionando su cabeza contra mi pierna mientras ronroneaba con una frecuencia que parecía sintonizada con los latidos de mi corazón. En sus ojos vi reflejado no solo su propia necesidad, sino la de Salem. Ambos dependían de mí para mantener un equilibrio que había aprendido a valorar más que mi propia comodidad. Colgué el teléfono sin completar la llamada, pero el daño ya estaba hecho. Salem había percibido mi traición, y su furia trascendía la barrera entre mundos. Las paredes comenzaron a sangrar. Un líquido espeso y negro se filtraba entre las grietas del yeso, formando charcos que desprendían un olor pútrido a muerte. Sombra retrocedió, sus ojos brillando con terror, la primera vez que lo veía asustado. En el espejo del baño, la imagen de Salem se materializó más nítida que nunca, pero esta vez no estaba solo. Detrás de él aparecieron docenas de siluetas felinas fantasmales, todos los gatos que habían servido como guardianes a lo largo de los siglos, todos aquellos que habían sido abandonados por guardianes débiles. «Elegiste mal», resonó una voz que parecía provenir de 1000 gargantas felinas. «Ahora pagarás el precio completo». Las apariciones salieron del espejo como humo negro, llenando mi apartamento. Sentí garras invisibles arañando mi piel, dejando marcas sangrantes que aparecían y desaparecían. El aire se volvió denso, irrespirable,
Sombra maulló con agonía mientras las sombras lo rodeaban, intentando arrastrarlo hacia el espejo. Comprendí entonces la verdad terrible. No era solo un pacto de guardianía, era una prisión. Salem y los otros gatos nunca habían encontrado paz. Simplemente habían transferido su tormento a nuevos guardianes humanos, creando una cadena eterna de esclavitud espiritual. «No», grité, abrazando a Sombra contra mi pecho. «Yo cumplí mi parte del trato. Nadie escapa», susurraron las voces. «Elena lo intentó. Murió sola. Tú morirás peor». Las sombras se condensaron, formando la figura masiva de un gato monstruoso con ojos como brasas ardientes. Era Salem, pero transformado por años de rabia y desesperación en algo grotesco y malévolo. Sus fauces se abrieron revelando hileras de dientes afilados como navajas. «El verdadero pacto», susurró con voz que era mitad maullido, mitad grito humano, «es que cuando Sombra muera tú morirás con él, y cuando tú mueras, encontrarás a otro guardián para continuar la cadena. Es el precio de haber matado a uno de nosotros». Miré a Sombra, ya de edad avanzada, y vi en sus ojos la confirmación de esta horrible verdad. Él también era prisionero, atrapado entre la vida y la muerte, sirviendo como carnada para atraer al siguiente eslabón de la cadena. Las risas fantasmales llenaron el apartamento mientras la realidad se desmoronaba a mi alrededor. Ya no había escape, no había muerte natural que trajera paz, solo una eternidad cuidando gatos condenados, hasta que mi propia muerte me convirtiera en otro eslabón de esta maldición infernal. En la distancia, escuché el eco de un motor acelerando en una carretera lluviosa, y supe que en algún lugar, otro conductor estaba a punto de atropellar a otro gato negro. La deuda nunca se salda, solo se transfiere.